¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Eh, Hoy vamos a hablar de la última raza del grupo 1, que se trata de un perro muy particular, el último de los pastores del grupo 1 de boyeros y perros pastores. Entonces vamos a hablar un poco de este perro que tiene una historia muy interesante porque sus orígenes se dieron en un lugar muy diferente a donde fue certificado. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la historia sobre el pastor suizo. Acompáñenme y les cuento de qué se trata. Bueno, gente, vamos a hablar del pastor suizo. Bueno, el pastor suizo tiene una historia muy interesante y muy chévere, por lo que podemos decir. Eh, es un perro, bueno, empecemos por su historia y sus orígenes. Entonces, nació, los primeros indicios o las primeras ejemplares de esta raza se dieron hace 1899 más o menos. Fueron conocidos por más Stefanix en una región al norte de Alemania. Exactamente no se sabe el nombre exacto de la región, pero eh, Stefanis encontró un ejemplar blanco al que le dio el nombre de Héctor, ¿sí? Al ser según los estudios de la época, por su forma física y demás, se decía que era un pastor alemán. ¿Sí? Con el paso del tiempo y su crecimiento, porque cuando encontró este ejemplar era cachorro, con el paso del tiempo y su emprendimiento y su crecimiento y demás, eh, nacieron unas crías, ¿sí? Esas crías nacieron blancas, igual que el ejemplar de él, o sea, él transmitió los genes a otros pastores. Eh, en esa época se decía que esos perros eran albinos, ¿sí? ¿Qué es entonces ahí entramos a explicar un poco lo que es la diferencia entre un perro blanco y un perro albino, porque de pronto eh, hay mucha gente que de pronto no tiene claro ese concepto. Los que no conocen mucho de mascotas, pero los que conocemos bastante de mascotas, sabemos cuál es la diferencia. Pero entonces les voy a compartir la diferencia basándome en mi experiencia. Entonces, si hablamos de los perros albinos, entonces los perros albinos, aparte de ser blanco, tienen su pigmentación del cuerpo, tiende a ser rosada o un poquito más clara, casi que tirando al mismo color blanco, ¿sí? En las zonas donde no hay pelo. Y los ojos tienen que ser tienden a ser muy claros y lo mismo, tirando a casi blanco, ¿sí? Y suelen ser perros muy delicados y su esperanza de vida no es tan alargada debido a que su piel tiende a ser demasiado delicada, entonces ellos no pueden tener mucho contacto con la luz porque les puede causar algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Los perros blancos, eh, su pelaje obviamente como les decía es blanco, pero en las zonas donde el pelo es muy mínimo, la zona es más oscura, es un poquito más oscura y los ojos pueden ser oscuros, ya pueden ser negros, cafés o algún color similar oscuro. En algunos casos, un verde entre claro y oscuro, ¿sí? Que en los albinos ese tipo de cosas no se dan. Hablando pues puntualmente de la parte de mascotas, ¿sí? Volviendo a la historia mucho más adelante,
hacia ya, hacia los años de 1900, empezaron a aparecer otros ejemplares en, en diferentes regiones de Alemania y empezó a popularizarse dentro del mismo país. Aparecieron también uno que otro ejemplar en otros países europeos. Eso es en la época de 1920 más o menos. Pasada la segunda, avanzando en el tiempo y pasada la Segunda Guerra Mundial, el pastor alemán, ese blanco, se consideraba en Alemania y en algunos y en otros países europeos como una aberración, ¿sí? O sea, como que no era digno de existir la raza como tal. Y apareció uno de ellos, una persona que compró un ejemplar de esos. Esa persona se llama que Agatha Nix, que consiguió el ejemplar hacia 1960 más o menos. Entonces, él lo consiguió en Alemania. Viajó con ese ejemplar, se fue con ese ejemplar hacia su lugar de residencia, que era Suiza. Ella era una persona que vivía en Suiza, donde sacó, o sea, sacó descendientes de la misma raza, pero entonces lo conocían como pastor alemán o pastor blanco, ¿sí? Ella poco tiempo después lo llamó lobo blanco, lobo blanco. Después de eso apareció Henry y decidió decir que no era lobo blanco, sino, sino lobo suizo. Hacia la década de los 80 más o menos, entre 1975 y 1980, eh, lo presentaron ante la Federación Sinológica Internacional y entre el Kennel Club de Suiza como pastor suizo, que fue el nombre que le dieron. Y hacia 1985, casi 89, la Federación Sinológica Internacional, después de varios estudios, lo, lo certificó como una raza diferente dentro de las casi 350 más o menos o promedio que existían hacia casi cercanos a la década de los 90. Actualmente pues ha aumentado un poquito más porque pues se han certificado razas, unas pocas razas se han certificado como nuevas. Entonces digamos que esa cifra ha cambiado un poquito, ¿sí? Pero entonces de ahí en adelante se dio a conocer como pastor suizo. Es muy conocido en algunos países de Europa y en Norteamérica, pero no es muy popular en Sudamérica porque es una raza muy rara, por decirlo así. Además, el pastor alemán es como que tiene más popularidad que lo que tiene el pastor suizo. Eso con base en la historia. Si nos vamos a la parte de su carácter, es un perro leal, es un perro leal e inteligente. Es muy reservado con las personas extrañas. Donde no se haga una buena socialización con el perro puede atender a tener tendencias agresivas hacia los extraños y hacia otros perros del mismo sexo, ¿sí? Si no se tiene una socialización adecuada y hacia otros animales. Pero teniendo una buena socialización, el perro puede relacionar perfectamente con perros del mismo sexo y con otros animales. Hablamos de aves, gatos, entre otros, ¿sí? Es un perro de alta energía que hay que tenerlo en una actividad física diaria.
se adapta a cualquiera de los dos campos, o sea, ya sea la zona rural o la zona urbana, se adapta muy bien, se adapta muy bien a este tipo dentro de sus características tenemos que su pelaje es de tres capas. La capa más cercana a la piel es menos densa y las otras capas son un poco más densas porque es un perro que al estar en Suiza se adaptó a tener, a soportar bajas temperaturas. Dentro de sus cuidados, no hay que bañarlo mucho ni muy seguido debido a su pelaje, porque si se baña muy seguido, el pelaje tiende a perder su densidad y tiende a perder su parte de brillo y demás. Entonces, es recomendable solo bañarlo cuando se vea muy sucio, o sea, dentro de los cuidados. Y dentro de sus enfermedades encontramos que es un perro que tiene eh, tendencia a la displasia de cadera como la mayoría de las razas y adicionalmente tiende a tener problemas de dermatitis o alergias debido a su pelaje blanco. Su peso está entre los 25 y 45 kilos más o menos. Y su promedio de edad está entre los 10 y los 14 años, dependiendo de la calidad de vida que le dé el propietario. Entonces, eso es más o menos la información que tenemos con respecto al pastor alemán. Eh, Uno de los consejos que encontré que me parece también muy importante es que si hay la posibilidad de meterlo a algún deporte como el agility, le sirve mucho al perro debido pues a que es un pastor y a sus altos niveles de energía o el canicross. El canicross es un deporte donde uno corre con el perro, por decirlo así. Más adelante no les explicaré un poco más sobre lo que son los deportes. Se vienen nuevos temas, nuevas cosas para el canal. Entonces, si les gustó el video, me pueden regalar un like. Si no, no importa. Si tienen alguna inquietud sobre esto o sugerencias de nuevos videos, me lo pueden dejar ahí en los comentarios. No siendo más, nos vemos en un próximo video con un tema muy diferente, con una temática interesante. Con esto cerramos el primer grupo de razas, el primero de los 8 grupos de razas de perros. Nos vemos en un próximo video para hablar del segundo grupo. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.